Para aquellos que van iniciando en el aprendizaje de máquina, en este video explicaré visualmente y paso a paso cómo implementar una red neuronal artificial capaz de clasificar imágenes del famosísimo juego piedra, papel o tijera. Para programar esta red utilizaré Python, TensorFlow y Keras. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Vamos explicando un poco el contexto de este famoso juego llamado piedra, papel o tijera, o según Wikipedia también se conoce como Chinchampún, Cachipún, Yankenpón, Pimpón Papas y Hakenbo. Este juego involucra a dos personas y cada una de ellas puede elegir entre tres diferentes opciones. Hacer la tijera, la cual vence al papel, la cual vence a la piedra. Y claro, si dos jugadores seleccionan tijera o papel o piedra, pues se declara un empate y se vuelve a repetir. Ahora nosotros vamos a trabajar con datos reales, con imágenes. En particular, obviamente, imágenes que involucran manos. Y aquí tenemos un ejemplo de una mano que está representando la tijera, una mano que está representando el papel y una mano que está representando una piedra. Debo hacer mención, este conjunto de datos, este conjunto de imágenes, lo descargué de Kaggle. Y justo aquí les dejo la referencia por si quisieran trabajar con estos datos originales. De hecho, yo simplifiqué este conjunto de datos. ¿Para qué lo simplifiqué? Para que fuera mucho más fácil crear nuestra primera red neuronal. Vamos viendo qué tipo de preprocesamiento le hice yo a estas imágenes. De entrada, como podemos ver, la imagen original tiene un fondo verde y yo quería tener imágenes muy limpias y a raíz de eso les quité el fondo verde. Pude haber introducido la imagen directamente así a mi red neuronal y entrenarla con estos datos. Sí, efectivamente lo pude haber hecho. Sin embargo, quería que las imágenes quedaran muy limpias, muy bonitas. A raíz de eso, le quité el fondo verde. Además, después de quitar el fondo verde, la reduje de tamaño. Bajé la resolución, como podemos ver en el paso 3. Posteriormente, esta imagen que ya teníamos en baja resolución, la puse en escala de grises y aquí nosotros podemos ver de la imagen original a la de escala de grises, pues la de escala de grises se ve relativamente fea. Sin embargo, aquí lo que a nosotros nos interesa es que todavía se sigan manteniendo los patrones. Por ejemplo, de nuestra imagen original, que obviamente es una tijera, podemos ver que con una resolución más baja y a escala de grises, nosotros somos capaces de percibir que efectivamente estamos trabajando con una tijera. Esto es una gran ventaja porque el entrenamiento de las redes neuronales es relativamente pesado. A raíz de eso nos conviene trabajar con imágenes más pequeñas, siempre y cuando se conserven los patrones, como nosotros podemos ver aquí. Y si alguien estuviera interesado en cuáles son los pasos que yo seguí justo para llegar de la foto original a la foto en escala de grises con una resolución menor, justo aquí les estoy indicando las líneas de código. En particular, utilicé dos librerías, Build, que es una de las librerías más utilizadas cuando nosotros estamos trabajando con imágenes, y una librería especializada en quitar fondos. De hecho, se llama Remove Background en inglés. Y efectivamente son instrucciones muy sencillas. Primero nosotros abrimos una imagen, en este caso que está en formato PNG. Después le quitamos el fondo verde con el comando remove. Después la redimensionamos utilizando resize. Y finalmente la convertimos a escala de grises utilizando un método que aquí simplemente identificamos como L. Y finalmente grabamos nuevamente nuestra imagen. Y esto lo hice para muchas imágenes, porque claro, para que nosotros podamos entrenar una red neuronal, necesitamos muchas instancias de tijeras, muchas instancias de piedras, muchas instancias de papeles. Esto lo repetí para 2100 imágenes. Justo en un momentito vamos a ver todavía más detalles. Sin embargo, en este punto alguien podría estarse preguntando por qué estamos trabajando nosotros con una foto en escala de grises y no con la foto a colores que nosotros teníamos aquí. De hecho, vamos viendo todavía un poquito más de detalle de cómo se representan las fotos internamente. Si nosotros tenemos una foto a color, existen múltiples formas de representarla. Una de ellas muy común es RGB, donde tenemos nosotros tres canales, uno rojo, verde y azul. Y a través de la combinación de estos colores, nosotros obtenemos toda la gama de colores que andamos buscando. Y por ejemplo, si nosotros
seleccionáramos un píxel cualquiera, por ejemplo, este que nosotros tenemos aquí, de hecho aquí estoy haciendo como un tipo zoom, ¿no? En realidad sería este píxel que tenemos aquí, un solo cuadrito. Este color, si utilizara el formato RGB, estaría representado por 3 números. Sin embargo, cuando tengo la imagen a escala de grises, el equivalente a ese color, la escala de gris equivalente a ese color, realmente lo puedo representar exclusivamente utilizando el 190. Y obviamente aquí mis datos quedan mucho más fáciles de procesar. Acá tengo muchos más datos. Una imagen me requiere una gran cantidad de números. Aquí igual me requiere una gran cantidad de números. Sin embargo, por píxel, en lugar de utilizar 3 números, utilizo nada más uno y ese es un gran ahorro. Y de hecho, como nosotros podemos ver esta imagen y esta imagen, pues claramente nosotros podemos ver que es una tijera en ambos casos, independientemente de que esté a color o que esté a escala de grises. Ahora, obviamente cuando nosotros estamos trabajando en escala de grises, pues tenemos diferentes tonalidades de blanco o diferentes tonalidades de negro. En realidad, el blanco nosotros lo estamos representando con el número 255, que es el valor máximo que puede obtener un píxel. De hecho, todos estos píxeles que están justo aquí alrededor son blancos, como podemos ver con nuestra escala. Y en realidad la mano tiene diferentes variaciones del gris. Obviamente, entre más oscuro esté, más cercano al cero va a estar. Ahora vamos viendo todavía un poquito más de detalle de nuestros datos, porque los datos son fundamentales para poder crear una red neuronal que sí efectivamente pueda clasificar estas imágenes. Entonces tenemos que conocer bien nuestros datos, sobre todo cuando estamos iniciando y no estamos familiarizados con el formato en que se almacenan las imágenes. Ahora vamos a ver esta imagen en su representación numérica, que es lo que realmente nosotros tenemos aquí. Y de hecho nosotros podemos ver que es prácticamente una matriz y como les comentaba, todos los píxeles blancos pues tienen el valor de 255 y noten la mano que nosotros tenemos aquí pues tiene diferentes variaciones, valores que se encuentran justo entre el 0 y el 255. En realidad este vector gigantesco de 20 renglones y 30 columnas, porque esa es la resolución a la cual yo reduje mi imagen, y aquí claramente podemos ver este formato numérico. Y ahora una red neuronal justo lo que recibe no es explícitamente, al menos no de una forma abstracta, una imagen. Las redes neuronales lo que entienden son números. Entonces, esta representación numérica es el equivalente a introducir de la imagen. Así la red neuronal efectivamente puede entender o puede tratar de aprender los patrones que diferencian a una tijera, a un papel y a una piedra. Ahora vamos viendo más imágenes de nuestro conjunto de datos, porque ahorita estábamos viendo exclusivamente una tijera. Y como podemos ver aquí, hay diferentes tipos de tijera. Obviamente nosotros tenemos que entrenar a la red neuronal con una gran variedad para que sea capaz de identificar a todas las tijeras, independientemente de si están con la mano izquierda o la mano derecha. Lo mismo para las piedras y lo mismo para los papeles, como podemos ver nosotros aquí. De hecho, esta es una muestra del conjunto de datos que ya está preprocesado, y si alguien desea descargar este conjunto de datos preprocesado, ya lo incluí dentro del repositorio de GitHub asociado al canal, el repositorio de código máquina. Y como lo platicamos al inicio, nosotros vamos a tener en realidad 3 clases. Vamos a tener la clase papel, piedra y tijera. Y por fines de simplicidad, a los papeles le vamos a asignar la etiqueta de 0, a las piedras le vamos a asignar la etiqueta de 1 y a las tijeras le vamos a asignar la etiqueta de 2. Nuevamente, ¿por qué? Porque la red neuronal no entiende de palabras, entiende de números. Y el conjunto de datos que nosotros tenemos tiene 700 papeles, tiene 700 piedras y tiene 700 tijeras. Y con esto nosotros vamos a hacer 2 cosas. Vamos a entrenar nuestra red neuronal y vamos a probar que también aprendió a clasificar esta red neuronal. Y para esto voy a introducir 2 conceptos muy importantes: el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Para explicar estos conceptos voy a introducir un contexto. Imagínense que ustedes van a presentar un examen de matemáticas y claro, les pasan a ustedes un conjunto de ejercicios que tendrían que resolver. ¿Qué pasaría si en el examen vinieran puros ejercicios de los cuales ustedes estudiaron? Normalmente el examen podría parecerles
sencillo. ¿Por qué? Porque vinieron exactamente los mismos ejercicios. Recuerden, es un examen de matemáticas. Sin embargo, normalmente cuando nosotros hacemos un examen de matemáticas, pues te preguntan ejercicios similares. Y cuando nosotros hacemos un examen con ejercicios similares, es decir, no exactamente los mismos ejercicios que nosotros utilizamos para estudiar, pues ahí se empieza a poner un poquito más complicado. A lo mejor son ejercicios nuevos que son una combinación de los anteriores y realmente estaría evaluando nuestra capacidad matemática de resolver esos ejercicios cuando se nos presentan instancias nuevas, ejercicios nuevos dentro del examen, ejercicios que nosotros no vimos en la etapa donde estábamos estudiando. Eso es justo lo mismo que debemos hacer cuando estamos entrenando y evaluando una red neuronal. Debemos de darle un cierto conjunto de datos, un cierto conjunto de imágenes. Comúnmente se utiliza el 70% de las imágenes para entrenar a nuestra red neuronal. Y si realmente nosotros queremos evaluar qué tan bien aprendió nuestra red neuronal, nosotros debemos de probarla con imágenes nuevas que no fueron vistas en la etapa de entrenamiento por la red neuronal. Y comúnmente este conjunto de prueba corresponde al 30% de las instancias que nosotros tenemos. Entonces, para entrenar a nuestra red neuronal vamos a utilizar 490 papeles, 490 piedras y 490 tijeras. Y para probar si efectivamente aprendió o no a clasificar papeles, piedras y tijeras, vamos a utilizar 210 papeles, 210 piedras y 210 tijeras. Ahora ya casi estamos listos para empezar a entrenar nuestra red neuronal. Sin embargo, recuerdan que nuestras imágenes, los píxeles que tienen nuestras imágenes, tienen valores del 0 al 255. Pues resulta que a las redes neuronales comúnmente se le pasan valores que van del 0 al 1. Normalmente a este proceso se le llama escalamiento. Y esto es a raíz de que normalmente nosotros queremos homogeneizar, de que normalmente nosotros queremos tener la misma escala de todos los datos que se introduzcan a la red neuronal, para que diferentes escalas no alteren el entrenamiento de la red neuronal. De hecho, este tipo de preprocesamientos es prácticamente la regla. De hecho, hay escalamiento, estandarización y normalización. Si ustedes desean conocer la justificación y los detalles de cómo funcionan este tipo de escalamiento, normalización y estandarización, aquí arriba les dejo un vínculo a un video que ya tenemos en este canal donde explicamos con mucho detenimiento todos esos detalles. Y aquí simplemente vamos a cambiar todos nuestros píxeles de la escala de 0 a 255 a una escala de 0 a 1. Y esto se realiza de una forma muy sencilla. Simplemente dividimos todos los píxeles entre 255 y con eso vamos a tener ahora píxeles que tienen valores de 0 a 1, que de hecho aquí yo estoy graficando nuestra imagen escalada. Noten aquí, tengo valores de 0 a 1 y todavía me está respetando la misma escala de gris. Entonces esto no está afectando en realidad nuestros datos. De hecho, para nosotros es prácticamente lo mismo, independientemente de que esté en una escala de 0 a 255 o en una escala de 0 a 1. Y este escalamiento nosotros lo tenemos que hacer tanto para nuestras imágenes de entrenamiento como para nuestras imágenes de prueba. Ahora, el siguiente paso, ¿cómo debemos de diseñar una red neuronal para que efectivamente resuelva este problema de clasificación de imágenes? Y en particular nosotros vamos a diseñar una red neuronal artificial llamada perceptrón multicapa, que comúnmente se abrevia como MLP debido a las siglas que tiene esta red neuronal artificial en el inglés. Y aquí tenemos el diseño de nuestra red neuronal. Notarán que esta imagen está compuesta de estas bolitas. Cada una de estas bolitas representa a una neurona. Y por supuesto tenemos una red neuronal, entonces estas neuronas se interconectan con otras neuronas. Sin embargo, ¿por qué yo la diseñé de esta forma? Si notan, en la capa de entrada es donde nosotros introducimos nuestros datos. Y noten aquí algo característico. Tenemos que cada una de las neuronas de entrada corresponde a cada uno de los píxeles de nuestra imagen, porque va desde el píxel 0 hasta el píxel 599. ¿Por qué 599? Porque recuerden que yo redimensioné mis imágenes
a que tuvieran una dimensión de 20 por 30. Entonces, si yo multiplico 20 por 30, tengo 600 píxeles y normalmente empezamos a contar desde cero en términos de programación. Entonces tenemos aquí píxel 0 hasta el 599 y para cada píxel que nosotros tengamos de cada una de las imágenes vamos a tener una neurona de entrada. Aquí obviamente se supone que debería haber 600 neuronas de entrada, sin embargo pues no caben todas. Entonces puse estos puntitos aquí para simplemente indicar que ahí están todas. Ahora estamos trabajando con una red densa, es decir, todas las entradas se conectan con todas las neuronas de la siguiente capa. Esta capa, cada una de las neuronas de esta capa se conecta con todas las neuronas de la siguiente capa. Esa es una red densa. Ahora tenemos la capa de entrada que ya vimos que definimos en función de la cantidad de píxeles que nosotros tenemos. Obviamente si hubiéramos tenido más píxeles, pues tendríamos más neuronas. De ahí la importancia de haber hecho esta redimensión de la imagen, de hacer la imagen más pequeña. Obviamente si tuviéramos más neuronas sería mucho más pesado el entrenamiento. Ahora, si nosotros queremos resolver un problema relativamente complejo, nosotros podríamos pensar, pues solo necesitamos una neurona. La realidad es que inclusive nosotros mismos tenemos una cantidad impresionante de neuronas. Entonces, si estamos nosotros trabajando con problemas complejos, si queremos resolver problemas complejos, necesitamos muchas neuronas. ¿Cuántas neuronas necesitamos? Esto es lo que se llama un hiperparámetro, es decir, un parámetro que nosotros tenemos que definir de una forma experimental, porque cuántas neuronas vamos a necesitar dependerá de la complejidad del problema que nosotros estemos resolviendo. Yo hice unas pruebas rápidas y le puse simplemente 64 neuronas y con eso vi que se obtuvieron resultados relativamente buenos. Claro, a lo mejor si reduzco o aumento el número de neuronas o inclusive el número de capas, pues a lo mejor mejoro mis resultados o a lo mejor los empeoro. Necesito estar haciendo una exploración. En este caso, como esta podría ser su primera red neuronal, pues simplemente vamos a hacer un diseño relativamente simple y ya vi con un poco de experimentación que con 64 neuronas es más que suficiente. Ahora, a esta capa que se encuentra entre la capa de entrada y la capa de salida se le llama capa oculta y podríamos nosotros tener muchas dependiendo la complejidad del problema. Y en este caso, aquí tenemos una sola capa oculta que tiene efectivamente 64 neuronas, desde la neurona oculta 0 hasta la neurona oculta 63. Ahora, aquí hay otros detalles. Notarán que tenemos un símbolo sigma. Este símbolo sigma nosotros podríamos interpretarlo simplemente como la suma de las entradas. Y normalmente estas entradas están ponderadas por ciertos pesos. Es decir, aquí cada una de estas líneas, la interconexión que tiene cada una de las neuronas tiene un cierto peso. Habrá neuronas cuya conexión sea muy fuerte y tal vez tendrán un valor de un peso muy alto. Y habrá neuronas cuya conexión sea relativamente débil y tendrán un peso asociado relativamente bajo. Esos pesos irían justo aquí, que ahorita platicamos un poquito más sobre ese detalle. Entonces, este sigma es justo la suma ponderada de las entradas a cada una de las neuronas. Ahora, esos datos normalmente son procesados por el núcleo de la neurona, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso, cuando nosotros estamos programándolo utilizando Keras, ese núcleo lo definimos con una función que se llama ReLU. Esto realmente es un concepto especializado. ¿Por qué se utiliza el núcleo ReLU? ¿Qué significa justo eso? Nosotros aquí simplemente lo podemos ver como que es una función que hace un cierto tipo de procesamiento de las entradas. Sin embargo, para aquellos que desean conocer todavía mucho más detalle de por qué se utiliza la función ReLU, qué hace específicamente la función ReLU, aquí arriba les dejo un vínculo a un video que ya tenemos sobre funciones de activación, que simplemente las podríamos ver como los núcleos de las neuronas. Ahí, por favor, chequen los detalles, inclusive entramos a la parte matemática. Entonces, efectivamente, ya tenemos aquí nuestras entradas, son procesadas por las neuronas de la capa oculta y dan su resultado a la capa de salida. Notarán aquí solo tenemos el símbolo sigma en cada una de las neuronas de la capa de salida. Y esto quiere decir que la salida de la neurona es igual a la suma ponderada de los impulsos que recibe. Ahora, ¿por qué tenemos tres neuronas? Comúnmente cuando nosotros diseñamos una red neuronal para resolver problemas de clasificación, nosotros queremos
que haya tantas neuronas en la capa de salida como clases nosotros tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 3 clases. Entonces, una de estas neuronas, al menos idealmente, se va a disparar cuando nosotros introduzcamos datos o una imagen que corresponda a la categoría papel. Y si nosotros introducimos una imagen que corresponda a la categoría piedra, idealmente la neurona que más intensamente se va a disparar va a ser esta que nosotros tenemos por acá. Entonces, si nosotros introducimos una imagen de una tijera, idealmente nosotros quisiéramos que la neurona que se disparara con más fuerza es justo esta que nosotros tenemos acá, indicando la clase a la que corresponde esa imagen de entrada. Sin embargo, noten aquí, yo estoy hablando de fuerza. Que se dispare muy fuerte esta, que se dispare muy fuerte esta y que se dispare muy fuerte esta. Y obviamente que cuando esta se dispara muy fuerte, estas se disparen muy débil. Y que cuando esta se dispara muy fuerte, estas se disparen muy débilmente. Y cuando esta se dispara muy fuerte, estas se disparen muy débilmente. Y esto es para que nosotros podamos identificar claramente cuál es la clase que nuestra red neuronal está dando como resultado. Ahora, esto es en términos de diseño. Ya explicamos efectivamente que la capa de entrada está en función de los píxeles, la capa de salida está en función de las clases y la capa oculta o las capas ocultas, inclusive la cantidad de neuronas en cada capa oculta, normalmente es un hiperparámetro que se define con experimentación. Ahora, para implementar esto utilizando Python, TensorFlow y Keras, nosotros definimos un modelo secuencial y justo aquí tenemos la correspondencia directa. Notarán aquí, tenemos una capa plana y nosotros identificamos las dimensiones de la imagen y lo que hace esta capa plana es justo aplanarlo. Ya ven que nosotros teníamos la matriz, pues simplemente lo aplana. En este caso recibe de entrada una matriz de 20 por 30, pero al aplanarlo tenemos las 600 neuronas de entrada. Ahora la siguiente capa que nosotros agregamos a nuestro modelo es justo una capa densa, que recuerden, densa hace referencia a que se interconecta con todas. Y efectivamente tenemos 64 neuronas, que son justo estas que tenemos nosotros aquí, y que tienen el núcleo, la función de activación ReLU, que de hecho es la que más se recomienda para el caso general. Y posterior a eso tenemos otra capa densa, igual, que tiene 3 neuronas que corresponde justo a esta, y después tenemos esta última capa, que es la capa softmax que nosotros tenemos aquí. De hecho, estas dos capitas que nosotros tenemos aquí en realidad es prácticamente una sola capa. Lo que nosotros teníamos aquí eran las predicciones, digamos, no normalizadas. Recuerdan que yo estaba haciendo referencia que decía, esta se dispara muy fuerte, esta se dispara muy fuerte y esta se dispara muy fuerte. Pero ¿qué significa se dispara muy fuerte? Por ejemplo, si introdujera yo aquí la imagen de una piedra, pues yo quisiera que se disparara fuertemente esta neurona. Imagínense que me da un valor de 85. Y claro, si se dispara fuertemente esta neurona, yo quisiera que se disparara débilmente esta neurona y débilmente esta neurona. Entonces yo podría decir, esta se dispara con 85, esta con 5 y esta con 10. Sin embargo, ese 85, ¿qué me está representando? Yo quiero tener salidas homogéneas, salidas normalizadas. Y a raíz de eso se agrega esta capa de softmax, que estos disparos que nosotros tenemos aquí, estas predicciones no normalizadas, pues justo las normaliza y nos da probabilidades. El caso de tener un 85 lo convierte en punto 85. Si acá teníamos un 5, lo convierte en punto 05. Y si acá teníamos un 10, lo convierte en punto 1. Entonces, ahora la salida de nuestra red neuronal, gracias a la capa softmax, nos da justo la probabilidad que tiene una cierta imagen de entrada de pertenecer ya sea a la clase papel, a la clase piedra o a la clase tijera. Es mucho más informativo. A raíz de eso comúnmente se agrega esta capa softmax. Y efectivamente ahora sí podemos ver una relación 1 a 1 de lo que nosotros programamos utilizando Keras y TensorFlow a lo que tenemos en el diseño de nuestra red neuronal. Y con esto yo ya diseñé mi red neuronal, sin embargo todavía no la entreno. ¿Cómo puedo entrenar esta red neuronal? Si lo pasamos exclusivamente a código, el modelo que nosotros definimos anteriormente, lo único que tendríamos que hacer es pasarle algunos parámetros, compilarlo y después entrenarlo. Pero esto es extremadamente ambiguo. Aquí tenemos muchos parámetros
¿Qué es justo lo que nosotros estamos haciendo aquí? Aquí nosotros le estamos diciendo cuáles son los algoritmos que vamos a utilizar para entrenar a nuestra red neuronal. En particular, le estamos diciendo que utilice el algoritmo SGD, que viene de gradiente descendente estocástico. Y esto en combinación con un algoritmo llamado backpropagation entrenan las redes neuronales. Aquí, porque este video está enfocado en la parte técnica de cómo programarlo, les voy a dejar 2 videos donde pueden consultar los detalles inclusive matemáticos de cómo funciona el gradiente descendente y cómo funciona backpropagation. Aunque en muy poquitas palabras, haciendo uso de derivadas, lo que hacen es ajustar los pesos de las aristas que interconectan a las neuronas de una forma iterativa. Esto lo realizan a partir de la propagación hacia atrás de los errores que comete la red neuronal cuando le estamos entrenando con las imágenes. Y para eso se utilizan comúnmente estos dos algoritmos, gradiente descendente y backpropagation. En realidad vale muchísimo la pena ver los detalles matemáticos. Entonces, de verdad les recomiendo esos 2 videos. Ok, entonces aquí le indicamos nosotros el algoritmo con el cual nosotros vamos a entrenar nuestra red neuronal. Ahora el siguiente parámetro que nosotros le estamos pasando es una función de pérdida. Una función de pérdida nos ayuda a guiar el entrenamiento de nuestra red porque nos permite cuantificar el error. Y realmente lo que hace en muy pocas palabras, de una forma muy superficial, es simplemente comparar la salida de la red neuronal como si fuera una distribución de probabilidad con la distribución de probabilidad que nosotros ya conocemos correcta. ¿Por qué? Porque realmente nosotros aquí ya quedamos, vamos a tener una cierta probabilidad de que pertenezca a la clase papel, una cierta probabilidad de que pertenezca a la clase piedra y una cierta probabilidad de que pertenezca a la clase tijera. Ahora vamos a introducir un ejemplito para explicar justo un poquito más. Pasamos aquí una clase piedra, que es esta imagen que tenemos aquí, una instancia piedra, y obviamente recuerden los píxeles estaban en escala de 0 a 1, entonces podrían ser estos valores de los píxeles, ¿por qué no? 0.31, 0.49, 0.55 y al final nos da 0.1, 0.85 y 0.05. Esta es justo la distribución de probabilidad que me da como resultado esta red neuronal, que me está indicando que tiene una probabilidad muy alta, de hecho de 0.85, de pertenecer a la clase piedra. De hecho, aquí efectivamente le atinó. Esa es la clase de la instancia que yo le estoy pasando. Claro, aquí le atinó, pero le atinó con cierto error, porque todavía me dijo que podría haber una cierta probabilidad baja de que fuera tijera y una cierta probabilidad baja, pero de que fuera papel. Y claro, aquí tenemos nuestras dos distribuciones de probabilidad, la de salida, que es esta que tenemos por acá, y esta es justo la distribución de probabilidad ideal, la que corresponde a justo esta instancia de entrenamiento, donde ya sabemos efectivamente con una probabilidad de 1 de que pertenece a la clase roca, porque son los datos etiquetados. Entonces aquí, a pesar de que le atinó, pues cometió un cierto error. La entropía cruzada justo nos ayuda a cuantificar este error. Y con ese error va haciendo los pequeños ajustes a los pesos que nosotros tenemos aquí y que tenemos nosotros aquí. A eso se refiere con función de pérdida. Este es el parámetro que nosotros le estamos indicando. Y finalmente, este tercer parámetro que le estamos indicando nosotros es simplemente para pasarle una métrica que nos permita hacer un monitoreo conforme se va entrenando nuestra red neuronal. Y en este caso le estamos pasando una métrica que se llama accuracy o exactitud, que en pocas palabras es el porcentaje de instancias, es el porcentaje de imágenes correctamente clasificadas. Y ya una vez que nosotros configuramos el entrenamiento de nuestra red neuronal, cuál va a ser el algoritmo que vamos a utilizar, cuál va a ser la función de pérdida que vamos a utilizar y cuál va a ser la métrica que vamos a utilizar para monitorear el entrenamiento. Ahora sí, lo que sigue es justo hacer el entrenamiento y eso se hace con el método FIT. Y claro, recuerden, quedamos que íbamos a entrenar esta red neuronal con imágenes de entrenamiento, que son justo las que les estoy pasando aquí. Y claro, necesitamos la imagen de entrenamiento y necesitamos las etiquetas asociadas a esas imágenes, que aquí simplemente le puse yo clases entrena. Ahora, este tercer parámetro que tenemos nosotros aquí, épocas. ¿Qué es una época? Introduzcamos nuevamente un contexto para explicar este concepto tan importante. Imagínense nuevamente que vamos a hacer un examen y nosotros tenemos que estudiar de un libro. ¿Qué pasa si nosotros leemos ese libro una vez? Muy probablemente nosotros tengamos cierto conocimiento, hayamos aprendido algo del libro, pero ¿qué pasa si lo leemos 2 veces? ¿O qué pasa si lo leemos 3 veces? Conforme nosotros vamos leyendo ese libro,
tal vez vamos aprendiendo un poco más y un poco más y un poco más y un poco más sobre el tema del examen que nosotros vamos a presentar. Una época es algo muy similar, es justo cuántas veces se le pasan los datos a la red neuronal, como si fuera una leída, aprendo yo algo, otra leída, aprendo un poco más, otra leída, aprendo todavía un poco más. Eso es exactamente lo que nosotros estamos pasando aquí. Le pasamos los datos 50 veces, grosso modo. Ahora, nuevamente, ¿cuántas leídas necesito darle yo al libro para presentar el examen, para que me vaya bien en el examen? Pues eso va a depender de mil cosas. Aquí igual va a depender de los datos que nosotros tengamos, de qué tan preciso queramos que sea nuestro modelo. Entonces, normalmente esto igual es otro hiperparámetro que se define en función de experimentación. Tampoco es muy bueno darle una gran cantidad de épocas. ¿Por qué? Volviendo a nuestro ejemplo, imagínense que nosotros leemos el libro 10,000 veces, a lo mejor no lo memorizamos y perdemos una capacidad de generalización. Simplemente vamos a aprender de memoria el libro y si nos preguntan algo un poquito diferente, no vamos a tener una capacidad de generalización, simplemente vamos a estar súper aferrados a lo que ya memorizamos. Entonces tampoco es bueno ponerle muchas épocas. Claro, ponerle muy poquitas épocas podría no ser suficiente preparación para presentar el examen. Entonces, igual es un hiperparámetro que se define de una forma experimental. Si ustedes desean conocer muchos más detalles del entrenamiento de las redes neuronales, les recomiendo el video de Backpropagation que les dejo aquí arriba. Ahí se explica matemáticamente cómo aprenden las redes neuronales artificiales y claro está, ahí se ve con mucho detenimiento qué significa una época. Ahora, ya nosotros entrenamos nuestra red neuronal ejecutando justo estas instrucciones. Lo que sigue es ver qué también aprendió para ver si efectivamente es una buena red neuronal clasificadora o no. Y para eso nosotros utilizamos el método Evaluate, que simplemente recibe las imágenes de prueba y las clases de prueba. Recuerden, estas imágenes no fueron utilizadas para el entrenamiento de nuestra red neuronal. Aquí sí estamos haciendo una evaluación justa. Y lo que nosotros podríamos ver para los datos con los que estamos trabajando en función del diseño de nuestra red neuronal, para la cantidad de datos que nosotros tenemos, podríamos obtener un valor de accuracy o exactitud de 0.84, que podemos interpretarlo simplemente como 84.4% de las clasificaciones correctas. Y aquí es simplemente un ejemplo. Cada vez que nosotros entrenamos nuestra red neuronal, hay un cierto proceso aleatorio estocástico en su entrenamiento. Entonces, a veces nos da un poquito más, a veces nos da un poquito menos. Sin embargo, en el caso general, nos va a dar valores que están muy cerca. Y este es simplemente un ejemplo que tenemos aquí. Ahora, a lo largo de este video, hemos combinado la explicación de redes neuronales justo con el código. Ahora vamos viendo todo integrado en una libreta de Google Colab. Ahora que ya vimos la interpretación de todas las líneas de código y que sabemos efectivamente qué estamos haciendo, vamos a ver la programación de esta red neuronal desde su diseño, pasando por su entrenamiento hasta su evaluación. Y aquí primero les voy a explicar cuáles son las librerías que utilizamos. En realidad las puse yo aquí de mayor a menor en términos de importancia. TensorFlow porque es justo la librería de aprendizaje profundo que nosotros estamos aquí utilizando para crear nuestro modelo de red neuronal artificial, en particular el perceptrón multicapa, NumPy porque trabajamos con vectores, PIL porque trabajamos con procesamiento de imágenes, Matplotlib porque hacemos algunas visualizaciones, Random aquí es simplemente para hacer un muestreo de las imágenes y mostrarlas, y Pathlib meramente porque descargo los datos de la web y quiero saber dónde los almacenó. Y meramente aquí estoy imprimiendo la versión de TensorFlow que estamos nosotros utilizando, en este caso la versión 2.15. Y el primer paso es descargar las imágenes. En realidad, la línea de código que descarga las imágenes es justo esta que tenemos aquí. Se utiliza un método provisto por TensorFlow que justo me permite descargar el conjunto de datos. Claro, yo le tengo que decir de dónde lo quiero descargar y de hecho esta es la URL que está asociada al repositorio de GitHub del canal, al repositorio de código máquina. Y de hecho, ustedes lo podrían descargar comúnmente como si fuera un archivo zip. Sin embargo, aquí lo podemos descargar directamente vía programación. Entonces, es justo lo que estamos haciendo aquí, descargando nuestro conjunto de datos, donde tenemos 2100 imágenes, 700 papeles, 700 piedras y 700 tijeras. Y ya una vez que los descargamos, rescato la ruta de donde están descargados y a partir de esa ruta los cargo yo
vectores de NumPy, porque ya vimos que en realidad una imagen es prácticamente una matriz y NumPy nos permite manejar datos multidimensionales. Y aquí meramente es un código que yo traté de documentar, comentar lo más que pude, de forma que les sirva como un recurso educativo. Por ejemplo, utilicen otras imágenes, modifiquen ligeramente este código para ver si pueden clasificar entre diferentes clases. Y aquí voy yo comentando paso a paso cada una de las instrucciones que yo utilicé para cargar esos archivos, esas imágenes que yo descargué dentro de vectores de NumPy. Y noten aquí, yo estoy poniendo el porcentaje de los datos de entrenamiento y el porcentaje de los datos de prueba. Y obviamente estoy creando vectores multidimensionales que estén en función de las dimensiones de mi imagen. Y aquí simplemente cargo los datos de entrenamiento y acá cargo los datos de prueba. Y debo mencionar, TensorFlow ofrece un método para cargar las imágenes directamente de un directorio. De hecho, es este método que les dejo justo aquí. Lo único que tienen que hacer es indicarle la ruta y el tamaño de las imágenes. Sin embargo, opté por hacerlo, digamos, de una forma relativamente manual, porque este método me regresa un objeto de una clase llamada prefetch dataset, la cual es relativamente compleja, y dado que este es un video introductorio, no quise introducirlos a clases relativamente complejas. De hecho, fue diseñada justo para hacer el entrenamiento más eficiente y tiene algunos parámetros que no son tan fáciles de entender, sobre todo cuando nosotros vamos iniciando. A raíz de eso, opté simplemente por los arreglos. Y ahora sí, nosotros ya tenemos simplemente nuestras imágenes de prueba, nuestras imágenes de entrenamiento, las etiquetas a las clases de entrenamiento y las etiquetas asociadas a las clases de prueba. De ahí hago simplemente una visualización de algunas imágenes que justo nosotros podemos ver aquí, simplemente para explorar nuestros datos. Y aquí simplemente para mostrar un poquito más de detalle, presento una imagen muy grande. De hecho, como podemos ver, es la imagen de una tijera pixelada, sí, pero ya vimos que aún así pixelada mantiene justo este patrón. Aquí está justo el proceso de escalamiento de las imágenes y aquí está la creación del modelo de la red neuronal. Y ahora tenemos aquí la configuración del modelo de entrenamiento, indicándole cuál es el algoritmo que nosotros vamos a utilizar, cuál es la función de pérdida que nosotros vamos a utilizar. Es una función de pérdida obviamente asociada a problemas de clasificación, y cuál va a ser la métrica que nosotros vamos a utilizar para el monitoreo. Aquí es solo la configuración y el entrenamiento es justo con el método FET que nosotros tenemos aquí, con las imágenes de entrenamiento, las etiquetas de esas imágenes, y lo estamos haciendo por 50 épocas. Y de hecho nosotros podemos ver aquí para la primera época, para la primera pasada, cómo tenemos un porcentaje de clasificación de imágenes muy bajo, de 0.45. Conforme vamos dando más pasadas, conforme vamos ejecutando más épocas dentro del entrenamiento, este va aumentando, 0.51, 0.59, 0.64. Aquí lo que nosotros deseamos es que cada época vaya aumentando poco a poco, y vean cómo sigue aumentando, cómo sigue aumentando, cómo sigue aumentando, y hasta la época 50 llegamos a un valor de 0.84. Ahora, esto es cómo le fue a la red neuronal con los datos de entrenamiento, pero ya quedamos que la verdadera prueba es justo con datos que no ha visto. Entonces vamos a evaluar el modelo apropiadamente, y efectivamente aquí, utilizando el método evaluate, le pasamos las imágenes de prueba, aquellas imágenes que no han sido presentadas a la red neuronal en su etapa de entrenamiento, y podemos ver aquí una accuracy o exactitud de 0.85, lo cual es bastante bueno. De hecho, este valor de 0.85 es muy similar al valor que teníamos nosotros acá de 0.84. Esto quiere decir que estudiamos bien para el examen, y a pesar de que nos pusieron ejercicios que no habíamos visto anteriormente, fuimos capaces de generalizar y de clasificar correctamente aquí a las imágenes. Ahora este 0.85 yo lo puedo interpretar como que clasificó apropiadamente el 85% de todas las instancias. Sin embargo, ¿cómo le fue a mi red neuronal para cada una de las instancias utilizando las imágenes de prueba? Y para eso aquí vamos a utilizar justo el método predict, que simplemente le pasamos las imágenes de prueba y obtenemos cada una de las predicciones realizadas por el modelo. Y claro está, nosotros podemos iterar sobre este vector de predicciones,
Y nosotros aquí simplemente iterando sobre cada una de esas predicciones vamos a imprimir las probabilidades que está dando como resultado mi red neuronal, cuál fue la clase predicha y cuál es la clase correcta. Y claro, al final pongo un mensajito de si la red efectivamente acertó o erró. Y de hecho aquí podemos ver cómo efectivamente la clase predicha fue la 2. Si notan aquí, nuestro vector de probabilidades está indicando que justo en esta posición que corresponde a la clase 2, efectivamente es 0.37. No obstante, la clase correcta era la 0, que le asignó una probabilidad de 0.27. Entonces aquí efectivamente la red neuronal no supo identificar apropiadamente qué tipo de imagen nosotros teníamos aquí. De hecho, estos valores, como podemos ver nosotros, son muy similares y aquí se equivocó. Y así podremos nosotros explorar para todas las predicciones cuáles fueron los vectores de predicción, cuál fue la clase predicha y cuál fue la clase correcta. Y ahora vamos a presentar un detalle, vamos a presentar la matriz de confusión, porque lo que teníamos anteriormente era simplemente el porcentaje de aciertos, pero no teníamos el detalle de que también clasificó, por ejemplo, a las imágenes de papeles, que también clasificó a las imágenes de piedras y que también clasificó a las imágenes de tijeras. Y aquí lo que nosotros podemos ver, de hecho cada uno de estos renglones, por eso se llama matriz de confusión. Si nosotros sumamos cada uno de estos renglones nos va a dar 210 correspondientes a las 210 imágenes que nosotros tenemos de prueba para el papel, a las 210 imágenes que nosotros tenemos de piedras y a las 210 imágenes que nosotros tenemos de tijeras. Y lo que nos está diciendo aquí esta matriz de confusión, que de esas 210 imágenes de papel, 160 fueron clasificadas efectivamente como papel, 33 fueron mal clasificadas como piedras y 17 fueron mal clasificadas como tijeras. Y en este caso nos está diciendo que de las 210 imágenes de piedra, 199 fueron clasificadas correctamente y que 0 de ellas no hubo ninguna equivocación con respecto a el papel y sí lo hubo con respecto a las tijeras. En algunas ocasiones nuestro clasificador agarró a una piedra y la clasificó como si fuera una tijera erróneamente. Y algo similar nos dice el último renglón. Y claro está, con esto ya estamos viendo nosotros un poquito más de detalles de en dónde cometió errores nuestro clasificador. Si desean de hecho conocer más detalles de la matriz de confusión, aquí arriba les dejo un vínculo que también igual ya tenemos en este canal. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.